Estamos frente al proceso terminal y agónico del modelo republicano de saqueo-concentración, de este modelo unitario de saqueo, que se ve reflejado en la existencia de esta inmunda ciudad centralista porteña, robada a nosotros los bonaerenses después de la batalla de Caseros. Hay un quiebre claro entre la emancipación de la monarquía española y la convivencia que se ha tornado sangrienta y criminal desde el origen de los tiempos con la piratería de la monarquía criminal, asesina, violadora, saqueadora, que es la anglofilia británica. Perón dijo, hay dos corrientes en la Argentina, la hispánica y la anglófila, y obviamente la nuestra es la hispánica. Pero en estas horas, como nunca, se ve reflejado el ciclo de un círculo que se va cerrando de manera definitiva, en el cual la Argentina, alineada en el occidente capitalista, con una relación norte-sur, alineada en la anglofilia occidental, con relación carnal e incestuosa con Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña y el gobierno del moderno Estado de Israel, ocupado por los asesinos genocidas nazis de nuestros hermanos del pueblo palestino, encabezados por el criminal de guerra con pedido de captura de la Corte Penal Internacional, que es la basura, bolsa de pus inhumana de Netanyahu. Un Hitler absoluto y total. En este contexto de ese tridente de gobiernos que integran ese escenario dantesco que tiene que ver con el infierno del Dante, el mundo vive sus peores momentos y la Argentina se encuentra en una situación agónica y final como la que vivió Yugoslavia o la que vive y sufre y sangra hoy nuestro hermano pueblo palestino. Atrás de la cotidianeidad de tu vida, de levantarte a la mañana y vas al auto que tenés en la calle o en la puerta de tu casa o en la cochera y te comes unas tostadas y una galletita y llevas los pibes al colegio y pareciera que todo es normal y que es una vez más que vamos a pasarla mal y que en realidad es una más y que hay que aguantarla porque lo importante es que a mí nadie me da de comer, entonces yo tengo que salir a trabajar. ¿Qué me importa el dólar? ¿Qué me importa de dónde sacan los dólares? Si yo igual tengo que ir y manejar el remis, el taxi, abrir el taller. Entonces ese pensamiento agónico, terminal y final del egoísmo individual que se transformó en cultura, porque se dedicaron a instalar la destrucción del proyecto colectivo de sociedad de los argentinos, la comunidad organizada de la que nos hablaba Perón, le limaron el cerebro, les lavaron el cerebro, y hoy son autómatas imbéciles de monotributo, monoambiente y monoidiotas, que se comieron el discurso de vos hacé lo tuyo y no te preocupes por el que está al lado. Y si encontrás a alguien durmiendo en la calle, saltalo y seguí tu vida. Entrá al cajero, sacá la plata y volvé a saltarlo por encima al que ves en el piso. Y si podés llamarlo a Marra o a Macri, así te lo sacan a patadas porque te molesta cuando vos transitas por la vereda. Donde el derecho urbano está por encima del derecho humano, porque hay una cuestión de clase. Si vos tenés acceso a la patria financiera y al uso descarado y pornográfico del dinero como sustento de clase, pensando en que las clases son de carácter económico, a vos te molesta el pobre. Y entonces en una sociedad precarizada intelectualmente, vaciada moralmente, un imbécil que se tropezó con el dinero, se lo ganó en la lotería o se lo robó en un camión blindado, en la Argentina, cuando va a comer a un restaurante, al ladrón el mozo le dice señor, porque le deja propina. De la plata robada, que significa la falta de hospitales, la falta de colegios, la inseguridad que sufre él y su familia y sus hijos. Pero el mozo está convencido que vive de las propinas y no del proyecto colectivo de sociedad llamado patria. Entonces, si viene un ladrón que le robó el colegio a su hijo, el hospital a su mujer, pero le deja una buena propina, al ladrón le dice señor y después putea al Estado. En este contexto, en donde ellos denominan batalla cultural lo que está definido en la Biblia, el bien y el mal. ¿Qué somos los peronistas? Los 10 mandamientos y las 20 verdades. Es tan simple ser peronista. Por eso, en estas circunstancias, en donde hay un sector de la sociedad que festeja endeudarse, un sector de la sociedad que festeja
como un campeonato del mundo de fútbol, que somos mucho más pobres, estamos mucho más hipotecados y cerca de la ejecución, y lo festejan. Sienten que son parte de un robo y que eso les permite pensar que un ratito más se estira la fiesta que nadie va a pagar. La culpa la tienen 70 años de peronismo. ¿Te acordás de eso? Este número dantesco, gigantesco, animal, criminal, el número animal, 269.750 millones de dólares. 269.750 millones de dólares. Miles de millones de dólares. Es la suma, 269.750 millones, miles de millones, es la suma de la deuda contraída por el blanqueo que Milei se comió. Desaparecieron 32.000 millones. 44.000 millones que acaban de tomar como deuda. 117.000 millones del blanqueo de Macri. La deuda de 2.750 millones a 100 años de Macri. Y una deuda con el FMI de 57.000 millones y bonos por 17.000 millones que suman 74.000 millones de deuda de Macri. O sea, Macri 74.000 millones más 2.750 millones, miles de millones a 100 años, más un blanqueo que desapareció de 117.000 millones, más una deuda de Milei de 44.000 millones, más un blanqueo que terminó hace 60 días, que también ya se robaron y desapareció, de 32.000 millones, da un total de 269.750 millones de dólares. Acá no figura el peronismo. En el medio existió el gobierno de Fernández Fernández. En vez de declarar el default soberano después de esta bestialidad de Macri, decidió reconocer toda esta deuda de Macri en el Congreso con los votos del peronismo, a los cuales empoderamos para mandar preso a Macri, y usaron nuestros votos para liberarlo de culpa y cargo, y reconocer esta deuda ilegítima con el Fondo Monetario, blanqueándola por ley del Congreso, haciéndole un favor al Fondo Monetario y a Mauricio Macri, y a Caputo, y a Sturzenegger, y a Bullrich, que eran el gobierno de Macri. Entonces, en vez de defoltear toda esta deuda ilegítima, ilegal, inmoral e impagable, Fernández y Fernández decidieron refinanciar todo esto con más deuda. Todo ese refinanciamiento cayó en manos de este criminal genocida social, que decidió resolver el conflicto con más deuda. Y entonces, entre Macri y Milei, sin contar la refinanciación de la deuda macrista por Fernández y Fernández, suma un total de 269.750 millones de dólares. Solo un idiota, un infeliz, un descerebrado, un clínicamente enfermo de la cabeza, puede festejar que esta democracia republicana lo único que sepa hacer es seguir endeudándose gobierno tras gobierno sobre el fracaso de la patria, con el aumento exponencial de pobreza y marginalidad, y discutiendo únicamente entre gobiernos liberales y gobiernos falsamente populistas cómo se pagan los intereses de una deuda que jamás se va a pagar, hasta que los acreedores decidan intentar secesionar la Argentina, partirla y dividirla, como diría la basura inmunda del rabino Berman, que anticipaba la maniobra para que seamos la tierra prometida de la chota de no sé qué mierda tiene en la cabeza ese sorete malnacido que debe morir de cáncer y lentamente sufriendo, y después se lo debe llevar Satanás y hacer que su alma siga quemándose en el infierno por una eternidad. Esta es la realidad. Gobierno tras gobierno, uno tras el otro, ninguno ha planteado la solución de la salida del eje norte-sur dependiente del capitalismo occidental anglófilo masón, del cual
Toda la clase política es dependiente, comen de ahí, viven de ahí y trabajan para ellos. La única solución es salir de la República e ir hacia el modelo confederado. Pero en términos comprensibles para cualquier transeúnte, la Argentina está en quiebra. Y los gobiernos, lejos de tratar de crear una solución genuina de carácter económico al estado de quiebra de esta sociedad que integramos, lo que hacen es buscar artificios financieros para mantener su costoso nivel de vida suntuoso sobre la base del incumplimiento permanente de sus deudas con la sociedad. En la Argentina solo sube la deuda y cae la condición de vida del pueblo trabajador. No hay otro esquema, no hay otra realidad. En la Argentina, y por eso proponemos de manera fáctica e inmediata el cese del cobro de impuestos a la comida en la Argentina y en nuestra provincia de Buenos Aires. Y es parte de nuestras propuestas de campaña bonaerenses que llevaremos al Congreso a partir de octubre. Cuando con tu voto bonaerense nos empoderes para ir a patear culos y cabezas al Congreso. En la Argentina vos, que sos pobre, pagás el IVA para comer, pagás impuestos a la comida, pero los ricos no pagan impuestos para importar autos de alta gama. En esta Argentina, el salario acaba de caer producto de una nueva devaluación, pero habilitan a la transferencia de dólares físicos fuera de la Argentina para personas físicas que puedan justificar sus pesos en el banco. Adivina quiénes son los únicos que pueden justificar grandes volúmenes de pesos en los bancos. Los ricos corruptos, que generan esa hipotética riqueza a partir de dinero robado, de tasas de intereses internacionales tal vez, o de dividendos de empresas truchas y evasoras que justifican sus declaraciones de impuestos. Y hoy ya a esta hora, cualquiera de esos hijos de puta puede estar sacando 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares físicos de la Argentina transfiriéndolo a cuentas en el extranjero. Ellos sí pueden llevarse dólares. Pero si vos querés ir a comprar dólares con tu dinero que te ganaste en la salada vendiendo pantalones, no podés comprar más de $100 por mes. La Argentina está claramente dividida, porque este proyecto de endeudamiento criminal busca el sometimiento definitivo de la Argentina como colonia, como factoría y futura Yugoslavia o Palestina. El modelo de salida es el no reconocimiento de la deuda, defaultear, default soberano, y poner en marcha el aparato productivo regional de los estados provinciales con emancipación absoluta para la generación de riqueza, empleo de cada uno de los estados provinciales. Y sobre la construcción política viene la solución económica. Los yanquis creen que van a arreglar su quiebra con retenciones y tasas, y en realidad la economía se soluciona únicamente con política. Los chinos no solucionaron su pobreza a partir de consejos macroeconómicos de basura liberal egresada de Harvard o de Cambridge. La economía china mejoró, son lo que hoy son, gracias a la Revolución China, a la política. Lo que Estados Unidos necesita es una gran revolución. No necesita economistas. Por eso todo modelo económico ortodoxo los va a llevar a la desaparición. Y la Argentina no es la excepción. A la Argentina la soluciona la revolución, no los economistas. Cualquier economista que hoy te quiera explicar que en el Banco Central, no sé si, Dire, ¿tiene ahí por favor en la placa de las reservas del Central? Yo les voy a mostrar el jueguito del artificio que hoy venden los economistas truchos con sus informes truchos para empresas truchas que creen que el juego sigue siendo una ortodoxia económica liberal, berreta, que lo único que trae son listas de aumentos en todas las mercaderías
a partir de una devaluación pornográfica y dantesca, contenida con dinero sucio y deuda. Porque el dólar hoy flota, como dicen ellos, entre dos bandas, el Fondo Monetario y el gobierno, que son las dos bandas de forajidos entre los 1.000 y los 1.400, que saben que dura un ratito y se va a la concha de la lora, como cuando Macri fijó la flotación entre 40 y 44, ¿se acuerdan? Bueno, es lo mismo. Se repite una vez más la historia y así va eternamente. No hay nada nuevo bajo el sol, solo que vos sos el nuevo pelotudo. Porque vos no habías nacido con Martínez de Oz, tal vez sos tan burro que te perdiste escuchar a la basura de Alzogaray en tiempos de Menem. Bueno, ahí tenés, mirá, esta es la realidad argentina de hoy. Esto es lo que te vende un forro economista, que te cobra por decirte estas pelotudeces. Todo eso que está ahí es un dibujo o contabilidad creativa. Millones de dólares. El 31 del 3, la Argentina tenía supuestamente en reservas brutas 25.052 millones. Había en encajes 11.394 millones. Había en swaps 17.894 y otros pasivos por 2.080. Esto te daba reservas netas negativas por 6.316 millones. Había bopreales emitidos a un año por 2.800 millones y depósitos en dólares más o menos por 1.951. ¿Cómo te daba las supernetas de estas reservas? Menos 11.080 millones al 31 de marzo. ¿Qué te dicen hoy, 15 del 4? ¿Qué te cuentan el cuentito? Que las reservas pasaron de 25.052 a 36.799 con el dinero prestado. O sea, más deuda. Ese número no es real. Ese número es papelitos de colores donde están los swaps y los encajes que suman 30.000 millones de los 36.000. ¿Se entiende? O, no sé, o te hago un dibujito, pelotudo. De los 36.799 millones que te dicen que al 15 de abril estaríamos en 36.799 millones de dólares de reservas, 30.000, 32.000 son deuda. Las reservas netas serían de 4.638. Los bopreales siguen en 2.813 y los depósitos en 1.912. Te da supernetas menos 87, sigue negativo. Pero en realidad, vuelva conmigo, Diri, póngalo en pantalla partida. En realidad, esto que es un ejercicio delirante de liberales ladrones, decir, estamos en positivo en reservas. ¿Cómo puedes estar en positivo con plata prestada, pelotudo? ¿A quién se le ocurre en la cabeza que tu saldo es positivo en cuenta con dinero que debes? ¿Hay algún contador que te firme un balance negando tus deudas y diga que vos estás positivo? ¿Tenés un contador, amigo, que te diga te desaparezco los pasivos, te firmo un balance? Seguro que no. Si sos contador, ¿te animás a firmar un balance desapareciendo los pasivos de una persona o de una empresa? Te apuesto a que no. Bueno, eso que está ahí te muestra que los pasivos que componen las supuestas reservas son yuap chinos. Y lo que le dijo el presidente del Tesoro de los Estados Unidos al papada con patas, degenerado, criminal, nazi, es que tienen que pagar esos yuap y devolvérselos a China. O no hay ayuda extra de los Estados Unidos de carácter bilateral. ¿Sabés qué pasa si tienen que deshacerse de los yuap? Entraron 19.000 millones y se tendrían que ir 17.000. ¿Se entiende? Y aparte el fondo, para darles este dinero, 44.000 millones, de los cuales solo 19.000 vienen en efectivo, el resto son asientos contables para blanquear en el estado contable del fondo el dinero que les había quedado colgado con la contabilidad creativa. Le dicen que tienen que acumular reservas. O sea que el central tiene que salir a comprar y solo puede participar para frenar el dólar cuando supere la banda de forajidos del gobierno actual con 1.400. El problema es que las empresas argentinas, ahora que supuestamente no hay cepo, porque sí hay cepo para los trabajadores, la fiesta es para los evasores, se van a llevar la renta de balances fuera de la Argentina en efectivo. ¿Para qué vino este dinero? Para garantizarle a las empresas que se puedan ir de la Argentina con su plata. Una vez más,
dólares para la fuga, para la transferencia de la renta, dejar a la Argentina fundida, quebrada, implosionada, desfolteada, pero previamente saqueada. Por eso hay que invitar a todos los gobernadores peronistas a sublevarse y romper el modelo coparticipable. Si el Estado central, que no genera absolutamente nada, la puta ciudad de Buenos Aires, que es de los bonaerenses, es el municipio 136 de los bonaerenses, vuelve a la provincia de Buenos Aires, la tenemos que recuperar con la policía bonaerense, hay que dinamitar el obelisco, sus diagonales, los templos masónicos y volver a recuperar la tierra bonaerense para la patria de Rosas y arrasar la avenida Rivadavia, dinamitar la calle 3 de Febrero, volar por el aire toda la mierda de la generación del 80 y sus putas calles, destruir el monumento Urquiza y construir la patria de Dorrego, de Artigas y de Rosas, del Chacho y de Güemes. Y entonces replantearnos que la única economía en el siglo XXI es la economía que defiende al ser humano de la evolución tecnológica que viene a terminar de destruir la comunidad organizada que defendemos como nacionalistas, antiimperialistas, anticolonialistas y nacionalistas peronistas argentinos. Porque la sustitución en el mercado liberal del ser humano es inminente. Un capitalismo donde el dinero da dinero sin trabajar, el ser humano es descartable. Los robots son más baratos, no traen problemas laborales, no hay sindicatos. No van al baño, no cagan, no comen, no tienen hijos. La inteligencia artificial reemplaza al ser humano en la tarea inteligente. Si piensa, existe, como dijo un filósofo. Y entonces el ser humano va a competir con la inteligencia artificial y la robótica. En el capitalismo anglófilo, poshumanista, solo necesitan los recursos naturales, pero no necesitan al ser humano. Por eso buscan que el ser humano no se reproduzca, que la especie deje de tener natalidad. Y en ese esquema propician el derecho a la muerte, como por ejemplo el aborto, a despoblar, a desintegrar, a individualizar. Y nosotros somos un proyecto colectivo. Y ese proyecto colectivo tiene madre y padre. Y nuestra madre es nuestra madre patria. Por eso, para defender nuestros hábitos y costumbres, para defender el derecho a la vida y a la felicidad, que es el objetivo último de la política por el cual estamos acá luchando. Porque no nos conformamos con lo individual, no nos buscamos un lugar en el mundo para irnos a transitar los años que nos queden lejos de las miserias y sin mirar a la pobreza y a la indignidad. Nos hacemos cargo del dolor ajeno, porque si les duele, nos duele. Y entonces reaccionamos. Y hacemos política por frustración, por dolor, no por ego, por redención y desquite, por venganza, por amor a la patria, a la familia, a nuestros hijos. Y por eso no te podés comer toda esta mierda liberal, porque los liberales son satánicos, son basura y deben desaparecer de la Argentina. Para siempre. Porque la anglofilia llena de veneno masónico destruyó la patria confederada de los argentinos. Y la patria confederada de los argentinos sobrevivió con modificaciones. Porque el preámbulo de la Constitución dice que se basa en los pactos preexistentes. En realidad decía en los pactos confederados preexistentes. Lo borraron. En el himno, que fue cortado y descuartizado para no ofender a la corona británica. Porque decía, a sus plantas rendido un león. Quedamos con un himno compacto. Y ahora lo mejoran, ahora solo es oh en una cancha. Y entonces toda esa basura que tararea y no canta el himno porque no lo siente, porque no son patria, porque no son argentinos, son simplemente malparidos en el territorio argentino. Y por haber sido malparidos en nuestra patria, le damos un documento y ese hijo de puta puede votar. Pero no es argentino, no es patriota y no canta el himno, tararea el hijo de puta. Entonces, la realidad es que el concepto del deporte se desvirtúa y la selección nacional no es la selección nacional, es un club que se llama Selección Argentina, del cual son hinchas, pero no se sienten parte de la patria que tiene una expresión deportiva, competitiva,
que representa los colores del sentir nacional. Son hinchas de un club. Por eso es muy profundo lo que tenemos que hacer y lo primero es tragarnos todos los sapos para no seguir comiendo mierda. Con diferencias, con todo lo que nos pueda dividir, campo amigo, campo enemigo. Bancar a morir el campo amigo con todas las diferencias del mundo. Yo voy a ser diputado nacional por nuestra provincia de Buenos Aires, por la de Rosas, por la de las Tacuaras y las Mazorcas, por la Estrella Federal, para vengar la batalla de Caseros. Pero el gobernador es Axel Kicillof y hay que bancar, hay que bancar. Y hay que ir hacia la unidad total para terminar con este gobierno ya. Este gobierno debe caer de inmediato. Y debemos cobrarle a los traidores que en el Congreso nos traicionan todos los putos días y nos toman de pelotudos. Y los empoderamos con nuestro voto y los metimos ahí adentro. Y son soretes traidores que ni siquiera lucharon por constituir la comisión de juicio político porque tienen un pacto con este gobierno criminal. Hay que sacarnos de encima la amenaza de la espalda para combatir solo al enemigo que está de frente. Pero el traidor es peor que el enemigo y debe pagar con mucho más dolor que el enemigo. Al enemigo hay que conjugarlo, matarlo o rendirlo de manera incondicional. Pero al traidor hay que hacerlo sufrir. Lo más despreciable del infierno del Dante es Bruto, que mató a César, y Judas, que entregó a Jesús. Ahí están los que votamos y no piden el juicio político contra este gobierno. Y de ellos nos vamos a encargar. Y vamos a forzar el juicio político y vamos a terminar con este gobierno de genocidas, asesinos, criminales, traidores, cipayos y miserable basura liberal. Este gobierno es el gobierno de Videla y Martínez de Oz, reciclado en la figura del patas con papada degenerado de Milei y la hija de puta, hija de Videla y de Macera de Villarroel. Entonces tenemos que tener claro cuál es el juego. Y cuando vamos por el juicio político no es para que esa hija de puta conchuda reivindicadora de los crímenes de lesa humanidad se haga de la presidencia con Pichetto, Moreno y Kikuchi. O nos toman de pelotudos. Unidad del campo amigo, todos los traidores que sufran. Y atrás del discurso de mierda de los traidores se esconden falsos argumentos de peronismo inexistente. Quien reivindica a Villarroel es un traidor, no es peronista, es un hijo de puta. Quien reivindica toda esa mierda, esa lacra que rodea a esa hija de puta anglófila de mierda, es un traidor hijo de puta. Porque nadie puede ser parte de un gobierno anglófilo, masón y pro-sionista en los términos de apoyo al asesino nazi criminal con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional que se llama Netanyahu, y decirle a Netanyahu compañero y a Trump ejemplo de peronismo, y en Brasil elegir a Bolsonaro, porque eso es ser un sorete hijo de puta traidor al peronismo, a la causa nacional, a la historia de los movimientos populares, al tercer movimiento histórico, a los patriotas, a los padres fundadores, a los caídos en Malvinas, a nuestros veteranos, a nuestros héroes caídos en la resistencia popular, al gaucho Rivero. Por eso los nacionalistas son antiimperialistas, son anticolonialistas, antimasones y por supuesto no se encolumnan con el gobierno genocida del pueblo palestino, ni con la basura del gobierno criminal de Donald Trump. Ningún nacionalista argentino bien parido puede justificar el alineamiento norte-sur y la política de la doctrina Monroe de América para los americanos. Por eso toda la basura de la escuela de Chicago, toda la mierda de soretes que dicen ser economistas y no entienden una chota de nada, que hablan de la década ganada. En la década ganada, hijos de puta, Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario de frente y lo sacó a patadas en el culo de la Argentina. La realidad es la única verdad. Y la verdad es que la Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Y que el cuentito delirante de que te tenés que preocupar por el valor del dólar. El dólar está arriba de los 2.500 todos los días. Y este empréstito delirante que hace que las reservas sigan siendo cada vez más negativas, porque esos dólares se van a fugar. Va a quedar la deuda y no va a quedar un solo dólar. Se la van a llevar los mismos de siempre, a las mismas cuentas en paraísos fiscales y cajas de seguridad de siempre.
y la Argentina va a deber 44.000 millones más. La dependencia va a ser cada vez más profunda y es lo que ellos quieren. Que discutamos adentro de un modelo donde ellos mandan, porque tienen a la basura de la familia judicial, esa banda de mafiosos que garantizan el statu quo de la entrega de la patria. Esta Argentina se soluciona con justicia y la justicia es divina. La ley es de los hombres. Y todo dictador tuvo su juez y su Corte Suprema. Y todos los pueblos que hicieron una revolución, sus paredones y sus guillotinas. Con lo cual, para pensar en días luminosos para tus hijos, donde ya no tengas que pagar seguridad privada porque pagás los impuestos y te mereces que la policía lo haga. Y no tenés que pagar una obra social privada porque para eso pagás los impuestos para tener hospitales públicos. Un país normal. ¿Por qué con Perón no había delincuencia juvenil? Porque había justicia social. ¿Por qué la Argentina agarra tu salario y lo divide en dos? Pagale al Estado y pagale a los privados para el mismo servicio. ¿Dónde queda tu vida? Y hoy, cuando la clase media chota, berreta, inmunda, gris, sorete, tiene que abandonar la obra social porque no la puede pagar, va al hospital de los pobres, a los cuales le robó toda la vida. ¿Por qué los pobres tienen que pagarle subsidio a la educación privada para que los hijos de los tarados hijos de puta, aspiracionales a ricos de la inmunda clase media, mandan sus hijos recibiendo subsidio del Estado para que estudien? Con las tizas que le pertenecen a los pibes que van a la escuela pública. Educación privada, toda la que quieran. 100% de cuota, sin subsidio. Y entonces, al 100% de cuota, sin subsidio, todo el dinero público a los establecimientos públicos, a las escuelas públicas, a las universidades públicas. Arancelamiento del 100% de los costos reales de mandar tu hijo a un colegio privado. No es tan difícil. Modificar todo esto se llama revolución, no economía. Porque la macro se va a ordenar cuando la política la ordene. Ningún economista imbécil que te dice que el mercado se autorregula y que el Estado no le puede poner límite a la ganancia del empresario porque el empresario arriesga. ¿Qué carajo arriesga? ¿Qué poronga arriesga el empresario? Yo soy empresario. ¿De dónde arriesga el empresario? ¿De qué ganancia? ¿De dónde surge la capitalización del empresario si no es a partir del tránsito de años y años de balances negativos y positivos, créditos, devoluciones, fracasos y éxitos? La típica pyme argentina que se rompió el culo, fabricando tornillos, haciendo televisión, galletitas. ¿Desde cuándo el empresario es un especulador usurero de un capitalismo salvaje y criminal que te dice que arriesgar es poner dinero a tasa de interés? O que los bancos operen únicamente sobre prestarle al Estado o prestarte como banca personal sobre la hipoteca de tu casa o el embargo de tu recibo de sueldo. ¿A dónde está la banca de desarrollo? ¿A dónde está el banco arriesgando con el cliente? ¿A dónde está el riesgo de los bancos? ¿A dónde está el banquero? En la Argentina lo que existe es usura. Y a eso le llaman capital de riesgo. Ahí no hay ningún riesgo y no hay ningún capital. Son ladrones, es plata robada, sucia y manchada de sangre. Por eso también proponemos que el Banco Provincia de Buenos Aires y la banca estatal, créditos de fomento a la pequeña y mediana empresa, asumiendo el riesgo empresarial sin tasa de interés. Porque la tasa de interés es emitir moneda desde el sector privado, comprometiendo al Estado a cubrir sus pérdidas, como hicieron una vez más, transfiriendo del Banco Central las deudas del Central al Tesoro, estatizando una deuda privada. Una vez más. Entendemos todo y entendemos mucho, por eso los vamos a hacer mierda. Y vamos a replantear la economía argentina. Y con nosotros vas a poder ser muy rico, trabajando, arriesgando de verdad, ganando y perdiendo. Pero el día que seas rico, vas a poder mirar a tus hijos a los ojos, vas a poder caminar por la calle y darle propina al mozo que te diga señor, con la dignidad de no ser un usurero hijo de puta estafador. El modelo chino es híbrido. Es la Constitución del 49 de Perón, pero allá, en el Asia. Cooperativas, sociedades mixtas, inversión privada con control estatal y los sistemas de producción en manos del Estado. Son infinitamente ricos. Han ganado la batalla comercial a nivel mundial. Tan mal no les va y tan errados no estamos nosotros en lo que queremos para la Argentina. Quería explicarles, y se lo repito una vez más, entre Macri y este hijo de puta degenerado sumaron 269.750 millones de dólares de deuda. 32.000 millones del blanqueo de Milei que ya desaparecieron. 44.000 millones
de deuda nueva. 117.000 millones del blanqueo desaparecido de Macri. Deuda a 100 años por 2.750.000 millones. Y finalmente Macri, que suma los 57.000 millones más los 17.000 millones de bonos, entre FMI y bonos, que suman 74.000 millones. El total, señoras y señores, de la basura liberal, anglófila, masónica, prosionista en los términos de apoyo al genocida, asesino, nazi, criminal de guerra con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional que se llama Bolsa de Pus, hijo de puta miserable de Netanyahu, nos dejaron 269.750.000 millones de dólares de deuda. Patria o muerte, liberación o dependencia, pueblo, antipueblo, federales o unitarios, mueran los salvajes unitarios, mueran los salvajes libertarios. Nos vemos mañana. Chau, gracias.